Perfecto. Bueno, dentro de los métodos de inspección y de evaluación estructural, voy a intentar comentaros algunos de los métodos que yo veo que es quizá las nuevas líneas de trabajo por donde vamos avanzando. Algunos de los métodos que os voy a comentar son clásicos, pero los introduzco sobre todo porque abren la puerta a nuevos métodos en los que se está trabajando ahora para hacer inspecciones y investigaciones sobre las características de los materiales. Va a ir de más a menos la presentación. Los primeros apartados van a tener más técnicas, ¿no? Pero bueno, lo he querido clasificar un poco por tipologías, ¿no? Aunque hay algunos métodos que ya os comentaré que se utilizan en distintos ámbitos. Bueno, en la parte de inspección, en la innovación de la inspección, pues voy a enseñaros primero una foto de mi suegro en 1967. Él era restituidor topográfico, él estaba con una 9 de la casa Will, y entonces él, no sé si habéis trabajado o alguno recordéis la asignatura de topografía en la universidad, pero bueno, básicamente lo que hacían era, se cogían fotografías aéreas, esas fotografías llevaban un grado de superposición muy elevado, y él asomaba, como hace este señor, pues ponía los ojos en el aparato, con cada ojo él veía una de las imágenes. Tenía una parte previa que era un poco larga, que era la de colocar exactamente en posición relativa una foto respecto de la otra, ¿vale? Y luego sobre eso él tenía una imagen espacial en el cerebro, y con esas manivelas y un pedal él iba dibujando curvas de nivel, iba dibujando casitas, árboles y curvas de nivel, porque él veía un punto de luz en el espacio, él lo colocaba en la superficie que se le generaba la imagen en el cerebro, e iba moviendo ese punto de luz, y con eso se iba dibujando el plano. Bueno, pues esto también se aplicaba en el ámbito sobre todo de la construcción monumental. Se utilizaba con dos cámaras, veis ahí un trípode, con dos cámaras, con una distancia fija entre ellos. Igual, se hacía se obtenía una imagen estereoscópica, digamos. Bueno, pues esto salta por los aires. Mi suegro se jubila en 2008, menos mal, porque su profesión desaparece. Y desaparece porque aparece sobre todo por la irrupción de unos programas, unos software, que toda esa tarea la hacen de forma automática. Esa identificación de puntos comunes entre fotografías, esa colocación relativa de las imágenes, se hace de forma automática, y de forma automática también nos hace todo el proceso. Luego ya, una vez que tiene los puntos comunes, que genera miles y miles de puntos comunes, pues luego a esos puntos, como tienen una propiedad en altura, pues le puede hacer un modelo de elevaciones, se puede hacer curvas de nivel, o puede hacer ya lo que quiera, ¿no? Además, en esa época hay dos irrupciones más, ¿no? Por un lado, los drones, que nos facilitan la obtención de imágenes con puntos de vista aéreos, ¿no? Y luego también, no la irrupción, pero sí el desarrollo del LIDAR. El LIDAR es una cosa muy sencilla, es el distanciómetro láser que tenemos cualquiera, lo montamos en un trípode y se mueve en muchas direcciones a toda pastilla. Entonces, cada vez que lanza el rayo y vuelve, él apunta a la distancia y le asigna unas coordenadas polares, que son en el punto en el que lanza el rayo. Con eso genera, pues igual, una nube de puntos, como podemos hacer con la fotogrametría. Así pues, las restituciones van a tener dos fuentes, la fotogrametría o el LIDAR, y distintos objetivos. Puede ser una restitución topográfica, pero podemos generar todo tipo de modelos que nos pueden ayudar bueno, pues en distintos casos. Yo voy a contar algunos casos, ¿vale? Esto, por ejemplo, es una nube de puntos que se ha hecho con fotogrametría embarcada. Se han montado unas cámaras en un tren, y esto está haciendo pruebas a DIP porque, bueno, como otros administradores de infraestructuras viarias, quieren hacer un inventario georreferenciado en el terreno de los elementos que tienen en sus infraestructuras. En este caso, además, también se están buscando ubicar en ese inventario también las sombras de donde hay mala señal de GNSS para la ubicación de los trenes, y poder funcionar sin que no sea por cantones. Esto es bueno, la nave del CEPIC, la nube de puertos, que colapsó a raíz de Filomena. En este caso hicimos una fotogrametría, bueno, esto fue con LIDAR, perdón. Lo hicimos con LIDAR terrestre, con estaciones fijas, y se produjo un colapso parcial, no completo. Impedía, claro, ese colapso impedía acceder al interior de la nave, y para diseñar todo el proceso de demolición
de la nave con todos los equipos que había de por medio, pues hicimos esta restitución de nube de puntos que nos permitió ubicar, digamos, los elementos de apeo provisional y, bueno, y todo el proceso de desmontaje. También, otro, en este caso, esto está hecho con fotogrametría, es una playa, para un análisis de dinámica litoral y también, bueno, como dentro de un proyecto piloto de aplicación de la metodología BIM de gestión de proyectos al ámbito de las playas. Fijaros que con fotogrametría aérea, esto está hecho con drones, volando, no sé, a 20-25 metros me parece, salen perfectamente ubicados las ondas de la arena, las huellas de la gente. ¿Vale? Daros cuenta que la dificultad que tenemos de que en esa restitución fotogramétrica, cuando la textura es muy parecida en un punto y otro, de primeras te cuesta identificar puntos comunes entre dos fotografías, ¿no? Pues los programas estos de software ya son la verdad que asombrosos en ese sentido. Bueno, pues toda esa metodología también nosotros la incorporamos, también la podemos incorporar al ámbito de la inspección de las estructuras. Siempre que hacemos una evaluación estructural, hay una fase previa de inspección, de registrar los daños que tiene. Cuando yo voy a un edificio, veo un tabique con una fisura, pues es relativamente sencillo hacer una fotografía y como la fotografía no se ve la fisura, me hago un croquis o sobre la misma foto dibujo por dónde va la fisura. Pero hay veces que hay algunos daños que se resulta difícil reflejar. Y nos interesa reflejarlos de cara a luego analizar la posible evolución que pueda tener el problema. Como pasa, por ejemplo, en los puentes que tienen problemas de fisuración por árido álcali, o bueno, o cuando hay problemas de difusión de postesado o demás. En esos casos también esta fotogrametría, en este caso está hecho también con fotogrametría terrestre. Esto es un puente en Medina del Campo también, que este puente ya tiene problemas desde hace mucho tiempo y de cara a monitorizar la evolución de los daños y de las fisuras que tiene, la forma más práctica de reflejarlo es mediante un modelo que... Este no es un modelo que no estamos buscando ni una precisión geométrica perfecta ni estamos buscando una georreferenciación, simplemente reflejar el estado que está en ese momento, ¿no? En otros casos, este vídeo va un poco más lento. En otros casos nos sirve en este caso nos sirvió para ubicar exactamente unos puntos que se estaban haciendo de ensayos en relación con unas juntas de hormigonado en un puente que había tenido una serie de problemas con juntas frías. Eh, el vídeo es un poco... Bueno, esas líneas verdes serían las juntas frías bueno, las juntas frías no, las juntas de hormigonado que se veían en las almas y para investigar la integridad de esas juntas, pues hicieron una serie de ensayos y para poder correlacionar los ensayos con la posición de las juntas, pues se hizo esta nube de puntos. ¿Vale? Esta se hizo con LIDAR. La- Siempre que hacemos el LIDAR, también necesitamos utilizar fotografías, porque claro, el LIDAR me permite hacer un levantamiento de este espacio, pero si yo me traslado a otro punto, para poder maclar las nubes de puntos de dos sitios, necesito tener elementos comunes. Los elementos comunes los encuentro a través de la fotogrametría, a partir de fotografías. Entonces, hay equipos que ya suman las dos cosas. Me van haciendo fotografías y me van haciendo el LIDAR, pero además me lo hacen de forma continua. El caso, por ejemplo, de estos equipos pequeñitos que hay ahora, llevan integrado tanto el LIDAR como las imágenes para hacer el maclado. No tengo que hacer estaciones estáticas, sino que de forma continua van haciendo el levantamiento del entorno. La precisión no es muy buena, pero muchas veces nos sirve pues, para hacer un levantamiento de la geometría del entorno donde me encuentro. Además, llevan también sensores IMU, sensores inerciales, como los que llevan los drones, ¿vale? Y eso permite en un breve, vamos, en un corto espacio de tiempo poder hacer levantamientos sobre los cuales nosotros podemos luego trabajar, ¿no? Y bueno, ya por último ya tenemos también ya, eso ya muchos lo vivís ya en las obras, la presencia de la realidad virtual, que es la integración de estos modelos espaciales en las propias obras. Aquí vemos los elementos de un modelo que se utilizan para BIM, pues directamente en la propia obra. Bueno, además de por sí, los propios drones nos han servido para mejorar también las condiciones de accesibilidad. Sabéis que los drones tenemos dos problemas con el empleo de drones. Uno de ellos, el drone se tiene que regir por la legislación que hay en cuanto al espacio aéreo. Todo lo que levanta del suelo, que está en el exterior, que no está dentro de un espacio cerrado, está regulado por la Agencia de Seguridad Aérea, por AESA,
y tiene unos condicionantes de vuelo y hay que solicitar una serie de permisos. Por ejemplo, para volar aquí donde estamos ahora mismo, en el Instituto Torroja, pues tenemos que pedir permiso al aeropuerto de Barajas, al CTR de Madrid, a Torre Picasso, que hay un aeropuerto, y luego hay tres NOTAM. NOTAM son reservas temporales del espacio aéreo que alguien ha hecho. ¿Vale? Entonces tenemos que coordinarnos con toda esa gente, pero es un proceso burocrático que se hace sin más. Es decir, tienes que presentar una serie de documentación y con un radioenlace pues te pones en contacto con la torre de control de Getafe, que es donde gestionan todo el tráfico aéreo de drones aquí en Madrid, y es relativamente sencillo. No sé si alguno todavía se atreve a levantar drones en Madrid sin este procedimiento. Si os atrevéis, que sepáis que toda la ciudad de Madrid está triangulada, que hay un operativo de policía dedicado exclusivamente a detectar cuando se enciende el radioenlace, ¿vale? De la emisora con el dron y que cazan muchísima gente. No recuerdo la estadística, me la dijeron, pero soy tan despistado, se me ha olvidado, pero era algo asombroso, ¿eh? Era algo asombroso la cantidad de multas que ponen cada día simplemente por levantar un dron en zonas restringidas. Fijaros que los drones, claro, nos permiten ya, si tiene una buena cobertura GPS o si no con RTK, nos permiten acceder, además, bueno, los drones estos chiquititos llevan además protecciones de hélices y demás, nos permiten acceder a espacios en los que antes de ninguna manera podemos acceder si no fuera con medios especiales de acceso. Esto es una inspección de aparatos de apoyo de un puente de alta velocidad. Bueno, paso, dejando al lado las inspecciones, voy a comentaros algunas evoluciones que hay en el hormigón. Aquí estoy yo en la edad de piedra, pero a ver, pero esto funciona. Esto es lo que usamos también para inspeccionar tendones ¿no? El grado de integridad de las lechadas en tendones postesados exentos. Aquí estamos analizando el estado de unas juntas, ¿vale? De unas juntas de hormigonado. Sospechaba que podía haber algún tipo de discontinuidad y coqueras, y entonces, bueno, pues por golpeo un poco más sofisticado, si instrumentamos la señal de salida, ¿vale? Porque al final yo lo estaba oyendo, pues si instrumentamos la señal de salida, pues tenemos el impacto eco, ¿vale? Que se utiliza mucho para inspección de soleras, nos da una medida puntual, pero bastante fiable. En función de la masa o de la energía que tú aplicas, puedes llegar a profundidades bastante elevadas. Lo que pasa es que a mayor profundidad, o sea, a mayor impacto, son frecuencias más bajas, mayor profundidad alcanzas, pero menor, o sea, es más grande el defecto que puedes llegar a detectar, ¿vale? De ahí, bueno, tenemos el famoso esclerómetro, el esclerómetro que aquí en este caso el impacto lo que nos va a dar es un rebote que nos da un índice de dureza superficial que nosotros luego podemos, bueno, con una serie de precauciones correlacionar. Este es un caso donde se hicieron unos ensayos de dureza superficial en unos pilares y no tuvieron la precaución de identificar la cara sobre la cual se estaban haciendo. Eran pilares doble T pretensados y no tuvieron la precaución de identificar sobre qué cara se estaba haciendo el ensayo. Entonces, claro, se veía que había varias poblaciones de índice de rebote, porque una vez estaban actuando sobre la cara que había sido encofrada y otras veces estaban actuando sobre la cara libre. Bueno, el caso que es un ensayo que tiene mucho error, pero que es muy bueno de cara, luego, como luego comentaré, funciona muy bien con las correlaciones. Luego tenemos los ultrasonidos. El ultrasonido igual, bueno, solemos trabajar en hormigón con los 50 kilohercios y el tamaño que vamos a poder detectar con esa frecuencia es aproximadamente más o menos la mitad de la longitud de onda, ¿no? Entonces nosotros solemos trabajar con ese palpador, se pone 54 kHz, pero podemos utilizar otros palpadores para trabajar con otras frecuencias, para trabajar a otras profundidades e intentar detectar otros tamaños de defecto. Bueno, podemos hacer lecturas directas, indirectas o semidirectas y los utilizamos los ultrasonidos porque comparando las velocidades de propagación de la onda somos capaces de evaluar zonas alteradas, bien porque hay fisuras, bien porque hay coqueras, bien porque hay algún proceso de degradación que reduce la velocidad de propagación de la onda ultrasónica. Y como os decía, el ultrasonido con el esclerómetro y los testigos vienen a cuento luego muy bien para hacer las triples correlaciones que nos permiten reproducir o restituir los estudios de calidad de hormigones. Bueno, pues una evolución del ultrasonido sería el pulso eco. Lo que hacemos con el pulso eco es generar una interferencia de varios ultrasonidos entre sí, de modo que hacemos una onda, en vez de ser una onda esférica, pues es una onda prácticamente plana, ¿no? Y eso nos permite hacer luego restituciones tomográficas del interior de la masa del hormigón.
se utiliza, por ejemplo, pues para todo lo que sean defectos o discontinuidades en la masa del hormigón, pues lo va a detectar bastante bien el pulso eco. Esto es una identificación de defectos de inyección de lechadas en vigas postesadas. ¿Vale? Bueno, hay otra técnica que yo no la he visto aplicar, pero que también se puede utilizar en el caso de losas y que se usa es el de la sísmica de refracción, que viene del ámbito geológico, del ámbito geotécnico. A nivel de también con la termografía, que típicamente se utiliza la termografía para la detección de laminaciones, cuando normalmente la fuente de calor va a ser el sol o el calor ambiental, y analizamos con una imagen termográfica, esto se ha usado siempre toda la vida también en construcciones monumentales, ¿no? Para identificar dónde hay varias modificaciones en la transmisión del calor, que nos permite identificar muchas veces huecos antiguos o actuaciones que ha habido en las fábricas. Bueno, pues eso también se usa en el campo de las estructuras, ¿no? Aquí vemos bueno, unos trabajos que se han hecho sobre tendones exentos de análisis de la señal infrarroja después de calentar unos tendones. Y aquí, bueno, el grupo Frisenet está trabajando también con un prototipo para análisis de cabezas de anclaje. Este es el puente de Normandía. Análisis de cabezas de anclaje también con imagen termográfica, ¿no? Se calienta y luego analizamos la señal que refleja. A la hora de estimar tensiones en el ámbito del hormigón, pues lo tenemos mal. Lo tenemos mal porque lo que tenemos son métodos que vienen del mundo de las fábricas y son métodos bastante poco precisos. Pero bueno, es lo que hay. Entonces, como nos permite tener órdenes de magnitud, sería el típico gato plano, la liberación de tensiones, que consiste en instrumentar la superficie, hacer un taladro y de modo que vemos la deformación que se produce en torno al taladro en el momento de la extracción, y la sobreperforación, que bueno, es parecido al sistema, al método del taladro, pero un poquito más preciso, porque se hace el taladro en dos fases. Bueno, en el campo de las armaduras, bueno, tenemos el pachómetro, ¿no? La detección de armaduras por inducción magnética. Si alguna vez ha manejado el pachómetro, o será que yo soy muy torpe, pero no es una cosa tan sencilla. Dice, no, esto pasas aquí y sacas la posición de la fisura. Bueno, sí. Si tiene poquito recubrimiento, efectivamente pasas, eso pita y ya está. Pero luego, cuando empieza a tener más recubrimiento, pasas por un lado, te pita en un punto, cuando pasas por otro lado, te pita en otro punto. Dice, bueno, pues será en el punto medio de los dos, pues pasas para allá y ya no te pita. Es decir, tiene su error, ¿no? Eh, como una evolución, tenemos el georradar. El georradar está pensado inicialmente, esto también viene del ámbito geológico, de hecho le llamamos georradar, en realidad es un radar, es un escáner radar. Le mantenemos el nombre de georradar porque es lo que se usa ¿no? con un carrito grande, moviéndolo por el suelo para identificar capas de terreno. Ahí trabajan con frecuencias muy bajas para alcanzar grandes profundidades y buscan grandes ecos, o sea, algo que cambie mucho, grande, que rebote. En el caso de las estructuras de hormigón, vamos a trabajar con frecuencias más altas y vamos a buscar defectos más pequeños y vamos a tener menos grado de penetración. El tema es que al ser una señal electromagnética, el acero actúa como un espejo. Ahí no deja pasar la onda. Pero lo que sí que podemos hacer es filtrar esa señal. Ese eco de rebote lo podemos filtrar y nos permite más o menos identificar algo que hay un poco más allá de las capas de armadura, ¿no? Las capas de armadura van a tener un efecto pantalla, pero a nivel de postprocesado de señal vamos a ser capaces de ir un poco más allá. Pero un poco más allá. En este ejemplo de una losa con 4 capas de armado, pues la segunda la vemos, pero ya la tercera y la cuarta, pues ya no conseguimos verlo, ¿no? Porque ya los rebotes que tiene son muy grandes. Bueno, aquí son trabajos que se están haciendo para el empleo de georradar también para identificar. El georradar también tiene la ventaja de que permite identificar cuando la vaina es plástica, no es metálica, si hay defectos o no en las inyecciones de las lechadas. Bueno, y aquí se utilizó el georradar con esta antena que veis tan grande, pues para identificar defectos de discontinuidad en una junta fría. Este es el puente ese del vídeo este que iba tan lento al principio, ¿no? La junta fría que había una junta fría en la losa que motivó todo el estudio, y la ubicación exacta de la zona afectada por la junta fría, finalmente de distintas técnicas que se utilizaron, pues la que fue más práctica fue el georradar, filtrando esa señal de rebote que generaba el apantallamiento por la armadura. Bueno, esto es un poco de croquis de cómo del campo de aplicación que tiene cada una de estas técnicas: el pulso eco, el radar o el impacto eco. ¿Vale? Bueno.
Igual, esto es un resumen, voy un poco, os lo dejo aquí, pero bueno, voy un poco rápido porque no quiero tampoco, por eso. Por eso. Bueno, las radiografías, esto es un follón de tres pares de narices. De hecho, esto lo han hecho los franceses y lo han hecho los italianos. Y normas que yo conozca, hay dos normas francesas y una está en revisión. Una para aplicación y otra para interpretación de radiogramas. Es fenomenal, es fantástico, porque claro, ves muy bien lo que si no sería imposible de ver, pero claro, el uso de fuentes radioactivas pues tiene unos condicionantes de seguridad. La fuente no puede estar en el campo, es decir, tiene que pernoctar en determinados sitios habilitados. Además, son fuentes de alta energía, porque de hecho se usan normalmente rayos gamma, salvo que el espesor de hormigón sea muy pequeñito, podemos ir con rayos X y no tenemos que ir con rayos gamma para poder alcanzar ciertos sobreespesores. Y bueno, es muy interesante, pero claro, te da una imagen muy puntual también. Es una tecnología cara, pero bueno, hay veces que no tiene más remedio. También en el grupo Freysenet también ha estado trabajando en el desarrollo de una tecnología del uso de ultrasonidos, de análisis por reflexión, para identificar en esas zonas que son siempre muy difíciles de analizar, que son las zonas de anclaje, ¿vale? Si tenemos accesible el extremo del cordón y lo pulimos, acoplando, digamos, un palpador unas frecuencias relativamente altas, somos capaces de analizar el estado del cordón. Si el cordón está bien, más o menos unos 2 metros se puede llegar a ver. Si está interrumpido antes de esos 2 metros de forma clara, se ve un eco de rebote clarísimo. Si tiene problemas de corrosión, todas esas irregularidades superficiales van generando ecos y llega un momento que la señal es muy sucia, digamos, y no eres capaz de saber si está roto o no, pero sabes que tiene corrosión. ¿Vale? Eso sí lo permite identificar. Creo que me he ido para atrás. Ahora. Bueno, luego tenemos las técnicas para analizar la integridad de cables y tendones en cables de puentes suspendidos o en tendones externos, que está por inducción magnética, la sonda capacitiva para analizar la lechada, no tanto las armaduras como la lechada de los tendones, y el ensayo magnetoestrictivo, que este tiene es decir, la velocidad de propagación de una onda física dentro del acero depende de su estado tensional, de la deformación de su red cristalina. Entonces, si haces una correlación entre una zona que sabes que no está deformada y otra que sí, puedes llegar a estimar la tensión de la armadura. Tenemos también la emisión acústica, que esto se utiliza en dos vías. Por un lado, instrumentando directamente los tendones y por otro lado, por triangulación. Coloco un montón de palpadores en mi tablero y cuando se produce un evento que genera un sonido, pues por triangulación ubico dónde se produce la rotura. Hay algunas investigaciones también, pero para otros desarrollos, pero es decir, son complicados porque necesitas si el ruido, es decir, cuando se produce la progresión de la corrosión, que es lo que están mirando, claro, el ruido que genera es tan pequeño que necesitas tener completamente copada la estructura de palpadores para detectar ese ruido de propagación de la corrosión. Entonces, a nivel de laboratorio funciona relativamente bien, pero en estructuras construidas es complicado por el ruido ambiente que hay y porque tendrías tener muchísimos palpadores. Para estimación de tensiones, pues claro, al final lo más práctico es sacar una muestra o identificar la calidad del acero. En eso el acero tiene ventaja sobre el hormigón, pues en función de la corruga. Pero bueno, hay técnicas para estimar tensiones. Tenemos el método de la ballesta, tenemos el método de la cuerda vibrante, que sobre todo cuanto más largo es el tendón, pues más fiable resulta. El ensayo de liberación de tensiones. Esto es un depósito postesado de Torroja en la Junta de Energía Nuclear aquí en Madrid. El que no lo sepa, se hizo un reactor nuclear chiquitito cuando se compró la tecnología nuclear a los americanos. Se hizo un reactor nuclear experimental al norte de Ciudad Universitaria y, bueno, y que provocó, por cierto, una fuga radiactiva que llegó a Toledo, pero bueno, en aquella época corría más la radiación que la información. Pero, y bueno, el caso es que en el proceso de demolición, según va bajando la radiación, se va demoliendo las instalaciones. El proceso de demolición, pues aprovechamos para analizar la tensión en la armadura bueno, salió clavada a lo que decía el cálculo que tenía que salir, ¿no? Por el proceso constructivo. Bueno, hay otros métodos, pero normalmente exigen que lo tengas en cuenta como una monitorización previa durante la ejecución, o bueno, o han tenido poco desarrollo práctico porque son métodos que funcionan relativamente bien en laboratorio, pero son difíciles luego que eso funcione en la práctica, ¿no? Hay distintos. Bueno, a nivel de durabilidad tenemos los conocidos sistemas del potencial de media pila, que nos mide la probabilidad de ocurrencia de la corrosión, la resistividad,
que nos va a hablar nos va a dar información sobre el riesgo de que se produzca corrosión. El corrosímetro GECOR, que nos va a dar información sobre la corrosión que se está produciendo en ese momento. No nos va a poder dar información sobre qué es lo que ha habido hasta ese momento, pero sí si en ese momento se está produciendo o no corrosión. Y bueno, ahora tenemos equipos portátiles que permiten hacer ensayos en campo de fluorescencia con rayos X para identificación de elementos metálicos, que en el campo de los cementos nos permite hacer cuantificar, digamos, cloruros o sulfatos, ¿no? En el campo de la estructura metálica, el avance más significativo que ha habido en los últimos años es la incorporación de eso que hemos visto del pulso eco, de un montón de fuentes interfiriendo entre sí para generar una onda plana, pues lo mismo, que es el phase array en el ámbito de los ultrasonidos. Arriba tenéis un palpador normal donde detecta los dos perforaciones en el metal, que se ve claramente los ecos que producen a distintas profundidades, y cuando colocas un palpador con un montón de fuentes, ¿no?, que hacen esa onda coherente, pues eres capaz de hacer una imagen tomográfica de la ubicación de los defectos. Y luego ya por último, a nivel de comportamiento estructural, bueno, tenemos las pruebas de carga. Las pruebas de carga estática normalmente nos van a valer para validar el modelo. Los condicionantes que tienen para su empleo, para evaluación de seguridad o rotura, pues son demasiado grandes normalmente. Entonces, normalmente se utilizan para validar modelos, igual que las pruebas dinámicas. Las pruebas dinámicas tienen también otro campo de aplicaciones, como monitorización de ciertos procesos de degradación de las estructuras. El boletín 109 de la FIP nos habla de su empleo para la monitorización de la evolución, por ejemplo, de los tableros afectados por ácido álcali, ¿no? Porque, claro, la bajada de módulo dinámico que se produce tan fuerte, unido a la fisuración que conlleva, pues en distintos módulos, tanto en los módulos longitudinales como transversales, pues se produce una bajada de frecuencias. Lo que pasa es que eso te obliga a hacer una monitorización continua para tener en cuenta el efecto de la temperatura, que puede llegar a ser bastante significativo en las frecuencias propias. Y bueno, nada más. No.